Yo salí de Loja en el año 85, físicamente, pero la mente y el corazón siguen en Loja. Esto es parte de lo que vivimos los lojanos, que hemos tenido que por muchas razones salir de nuestra provincia, salir de nuestra ciudad, para encontrar una forma de vida diferente, porque siempre existen oportunidades que nos permiten emprender en otras actividades que a veces es difícil en Loja poderlo hacer. Cuando yo vine en el año 85 no era sino un cantón de la provincia de Pichincha. Y aquí encontré obviamente una forma de vida para lo personal y lo familiar. Y yo he podido mezclar un poco la parte privada con lo público. Entonces acá también en Santo Domingo. Y empecé con una ganadería. Y obviamente esto fue cambiando un poco esas actividades para hoy en día entregarme de lleno a la agricultura. ¿Por qué a la agricultura? Porque la ganadería, siendo una actividad tan noble, tan linda, realmente económicamente no es la que más valor agregado o más beneficios económicos uno pueda tener. La ganadería es una actividad de componente en la parte agropecuaria, en la parte, digamos, animal que se hace. Se necesita hacer agricultura para tener ganado, cultivar buenos pastos para tener un ganado pues, que se alimente bien. Y obviamente, pero la agricultura realmente se diferencia porque podemos hacer solamente el cultivo de plantas, y si comparamos entre dedicar una hectárea a la ganadería, uno puede tener un beneficio máximo de $400 al año. Si yo dedico esa misma hectárea a hacer una agricultura, yo con cualquier actividad de agricultura que pueda hacer, aunque esté sembrando yucas, podría tener unas 3 o 4 veces ese valor que yo puedo conseguir con la ganadería. Yo estudié economía en la Universidad Técnica de Loja. De hecho, fui de la primera promoción de... Gracias a Dios, el hermano Santiago Fernández pudo crear la Universidad Técnica de Loja, que hoy en día es una de las universidades más prestigiadas del Ecuador. Y eso permitió que justamente yo pueda estudiar economía, que era después de una de las aspiraciones que tuve como bachiller de estudiar ingeniería en minas y petróleos. Me llamó mucho la atención la economía. Pero también la economía yo la traté de dirigir un poco a la parte agrícola. De hecho, tuve la oportunidad de ir en el año 80, conseguir una beca a Israel. Y ahí obviamente hice desarrollo rural. Y hacer desarrollo rural significaba compenetrarse más en el campo, entender cómo funciona la parte sociológica, cómo es realmente la gente que hace actividades agrícolas y que tiene que estar en el sector rural. Y eso permitió indudablemente que tenga una visión más amplia en este campo. Con la sequía, toda la población lojana que se dedicaba a la agricultura, a la ganadería, realmente sufrió demasiado. Y al sufrir, digamos, de no tener las condiciones para poder mantenerse de pie, buscaban alternativas de dónde podrían encontrar realmente esa fuente de trabajo, dónde podían volver a hacer agricultura, dónde puedan volver a hacer ganadería. Y eso hace que indudablemente Santo Domingo, en los años 60, 50, 60, 70, era realmente un terreno de colonización. Y aquí fue entonces cuando los lojanos vinieron realmente a asentarse y recibieron tierras de parte del Estado para realmente hacer actividad agrícola. Y a su vez, estas familias que vinieron a Santo Domingo fueron a comunicarse nuevamente con todos los familiares y amigos de la provincia de Loja, que Santo Domingo ofrecía otras condiciones naturales que no cuenta Loja con ello, ¿no? Este es un trópico húmedo donde tiene realmente las condiciones naturales más excelsas para hacer agricultura y ganadería. Los lojanos tenemos dos condiciones que probablemente, si comparamos con otros ecuatorianos de otros sectores, también no tenemos lo mismo. Dos poblaciones que se han concentrado acá en Santo Domingo: los manavitas, porque también han sufrido las sequías, y los lojanos. Y los manavitas eran un poco más, si habían acá de la población de Santo Domingo, casi el 45% eran manavitas y un 40% eran los lojanos. Pero la diferencia está en que el lojano es muy emprendedor. El lojano no se contenta solamente con que pueda subsistir. No se contenta solamente con tener un ingreso que le permita satisfacer sus necesidades elementales. Y el lojano, además de querer emprender y que tener una ambición un poco más allá, somos gente que realmente aprovechamos para ahorrar y para poder formar un capital que permita a su vez ser la semilla de nuevos emprendimientos. Cuando yo vine a Santo Domingo en el año 85,
Mi hermano Milton Torres me dijo, cuando tú ganes un sucre, solo debes gastarte 80 centavos. Cuando ganes 2, te podrás gastar 1.50. Y cuando ganes 3, te gastarás 2. Y 1 tienes que ahorrar si quieres crecer. Y esa fue una de las escuelas que realmente aprendí. Y creo que fue algo que puede aprender. Y es lo que nos hace diferentes a otras personas. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen, bueno, yo puedo vivir con esto y mañana me gasto absolutamente todo. El lojano no. El lojano quiere obviamente tener su capital, poder emprender más y busca qué alternativas le pueden ofrecer mejores oportunidades. El lojano es una persona que se forma mucho culturalmente, ¿no? Es un hombre que lee, un hombre que estudia, por algo es una ciudad universitaria. Pues cuando a mí me tocó estudiar en el año 70, empezar la carrera de economía, Loja contaba con 2 universidades. Y otras provincias o ciudades que eran mucho más pobladas no contaban con esas condiciones que son tan importantes para formar realmente una sociedad. Realmente Loja ha crecido, pero no lo suficiente. Ha cambiado obviamente significativamente de lo que yo dejé Loja en el 85, y hace unos 6 meses tuve la oportunidad de recorrer de Loja hasta Macará y ir también a Espíndola y estar en otros lugares. Todos los pueblos han cambiado, pero no se ve obviamente de que haya una economía que pueda hacer cambiar mucho a Loja. Loja se ha movido realmente, creo, más por la influencia de la minería. Ha cambiado un poco más por la cuestión de la parte comercial, pero Loja no ha cambiado obviamente en lo absoluto en la parte agrícola, no ha cambiado en el sector agropecuario, no ha cambiado realmente en la parte industrial. Yo no he visto industrias florecientes en Loja. Loja tiene primero 2 problemas muy complicados. Es el extremo del Ecuador, ¿no? La dificultad de su acceso a través de las vías más apropiadas para poder llegar. Entonces no tiene ni una vías carrozables, ni tiene una vía aérea que permita realmente otras condiciones. Y creo que Loja tiene que cambiar, más bien a través de enfocarla no únicamente en el campo agropecuario, porque lo que menos tiene Loja son condiciones agrícolas o pecuarias, ¿no? Y eso es verdad que los lojanos han vivido de la agricultura y la ganadería, pero es una actividad agrícola que apenas a veces es de subsistencia. Loja tiene 2 condiciones que deben ser debidamente aprovechadas, diría hasta 3. Primero, es la actual demanda de café, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero. Pero el Ecuador, que tiene condiciones naturales muy propias para hacer una café de calidad, no lo ha aprovechado. Y Loja tiene las mejores condiciones naturales para hacer café. Bueno, primero, la familia. Segundo, obviamente, uno pues nació, creció, vivió la juventud. Esa parte de donde los padres a uno le enseñaron tantas cosas buenas. Yo quiero regresar a Loja porque quiero emprender en algo en mi pueblo. Quiero hacer algo que pueda dejar, digamos, que sea un aprendizaje. Poderles demostrar a mis conterráneos de que viviendo en Amalusa o viviendo en un pueblo así, se puede hacer cosas muy, muy bonitas.